A veces, la verdad duele. En lo que respecta a las relaciones humanas, la realidad es que a menudo nos aferramos a personas que, en el fondo, ya nos han dejado ir. Nos convencemos de que, si nos esforzamos un poco más, si demostramos nuestro valor, si hacemos todo bien, esa persona se quedará. Pero aquí está la verdad, una verdad que, una vez comprendida profundamente, lo cambia todo. Cuando alguien ya no te quiere, las señales son claras. Sin embargo, nuestra mente a menudo se resiste a aceptarlas. Carl Jung creía que el inconsciente nos envía constantemente señales, susurrando verdades incómodas en forma de intuiciones, emociones e incluso sensaciones físicas. Esa sensación de inquietud cuando alguien responde con frialdad, ese vacío que sientes cuando la conexión empieza a desvanecerse, todo ello es tu inconsciente hablándote. Pero, en lugar de escuchar, a menudo elegimos ignorarlo. ¿Por qué? Porque enfrentar la verdad significa confrontar nuestros miedos más profundos, el miedo al rechazo, a no ser suficientes, a ser abandonados. En nuestro interior, el rechazo no es un evento aislado, sino una herida que toca las capas más profundas de nuestra identidad. Cuando alguien deja de amarnos, no solo sentimos la ausencia de su afecto, nos vemos forzados a mirarnos en un espejo que nos hace cuestionar, ¿por qué no fui suficiente? Aquí es donde Jung nos ofrece una perspectiva diferente. No se trata de ser suficientes para otra persona, sino de ser auténticos con nosotros mismos. Cuando alguien ya no te quiere, lo notarás, no porque te lo diga directamente, sino porque su energía cambia. Jung hablaba de la proyección, ese mecanismo mediante el cual imponemos en otros lo que no queremos reconocer en nosotros mismos. Cuando nos aferramos a alguien que ya no siente lo mismo, estamos proyectando nuestra propia necesidad de amor y validación sobre esa persona. Queremos que nos dé lo que no estamos dispuestos a darnos a nosotros mismos: aceptación, seguridad y autoconocimiento. Y aquí radica el problema. Cuanto más insistes en aferrarte a una relación con alguien que ya no está en sintonía contigo, más te alejas de tu propia verdad. Jung creía que el inconsciente siempre busca manifestar la verdad, incluso si ello significa provocar dolor. Por eso, cuando alguien ya no te quiere, empiezas a notar esas señales que antes ignorabas: respuestas más breves, menos entusiasmo, menor interés en compartir su mundo contigo. No es que te lo oculten, es que tú no quieres verlo. La mente consciente busca explicaciones racionales: quizá esté ocupado, quizá esté pasando por un mal momento, si me esfuerzo un poco más, todo volverá a ser como antes. Pero el inconsciente conoce la verdad. Sabe que las relaciones basadas en un esfuerzo unilateral están destinadas al sufrimiento. Sabe que aferrarse a alguien que ya no te elige es un acto de autoengaño. Jung también habló de la importancia de la individuación, ese camino de convertirte en la versión más completa y auténtica de ti mismo. Una de las etapas más difíciles de este proceso es aprender a soltar, y esto no se refiere únicamente a dejar ir a las personas, sino también a abandonar ideas, expectativas y narrativas que ya no te sirven. Cuando alguien deja de amarte, el dolor no proviene únicamente de su ausencia, sino del conflicto interno entre lo que deseas y lo que realmente es. Pero aquí está lo más crucial: soltar no significa perder, significa ganar. Significa ganar claridad, energía y espacio para aquello que realmente está destinado para ti. Jung enseñaba que el universo y el inconsciente siempre actúan en conjunto. Cuando algo se va, es porque algo mejor está por llegar. Pero para que eso ocurra, debes estar dispuesto a aceptar la verdad, aunque duela. La mayoría de las personas resisten esta verdad porque requiere aceptar la incertidumbre. Requiere reconocer que no tenemos control sobre lo que sienten o hacen los demás. Pero hay una cosa que sí puedes controlar: tu capacidad para decidir cómo responder a la realidad que tienes ante ti. Y cuando finalmente lo aceptas, sucede algo interesante. Al principio, el vacío es abrumador, se siente como si algo se hubiera arrancado de ti, algo que antes te parecía parte de ti.
Pero luego, en el silencio de esa ausencia, empiezas a notar algo que habías estado ignorando, tu propia voz, esa voz, que fue silenciada por la necesidad de encajar en la vida de otro, por el miedo a la soledad, por la esperanza de que las cosas fueran diferentes, vuelve a emerger. Carl Jung comprendió que el sufrimiento humano no proviene solo del dolor en sí, sino de nuestra resistencia a la transformación. Nos aferramos a la idea de que el amor debe durar para siempre, de que las personas deben quedarse si realmente nos aman, de que si nos esforzamos lo suficiente, todo se solucionará. Pero la verdad es muy distinta, el amor es un reflejo de la conciencia. Cuando una conexión ya no está en armonía con quien eres, su energía cambia, no porque alguien haya cometido un error, sino porque todo en la vida está en constante movimiento. Puede que no notes de inmediato el desinterés, porque la mente crea ilusiones para protegerse del dolor. Justificamos la ausencia, el silencio y la frialdad. Nos decimos a nosotros mismos que es solo una fase, que el estrés es el culpable, que si nos esforzamos un poco más, todo volverá a ser como antes. Pero la realidad es que, cuando alguien deja de amarte, su vida sigue girando sin ti, verás que esa persona ya no te sitúa en el centro de su universo. No es que te odie o quiera hacerte daño, es simplemente que su energía se ha orientado en otra dirección. Esto no es un castigo, es una llamada, una invitación a mirar dentro de ti mismo y preguntarte, ¿por qué me aferro a algo que ya no fluye naturalmente? ¿Por qué tengo tanto miedo de soltar? Jung hablaba de la proyección porque entendía que, a menudo, lo que buscamos en los demás es lo que nos negamos a darnos a nosotros mismos. Tal vez buscas amor en alguien que no puede dártelo, porque aún no has aprendido a amarte. Tal vez esperas validación de alguien que ya ha seguido adelante, porque aún no reconoces tu propio valor. La vida tiene una manera misteriosa de enseñarnos lo que necesitamos aprender. Si continúas persiguiendo a alguien que ya no te elige, la lección solo se volverá más dolorosa. El amor no es posesión, es alineación. Y cuando algo ya no está en sintonía contigo, insistir solo prolonga el sufrimiento. Lo notarás cuando las palabras pierdan su calidez, cuando las respuestas se tornen mecánicas, cuando en sus ojos ya no se refleje la emoción al verte, no porque quieran herirte, sino porque sus sentimientos han cambiado. La gran pregunta es, entonces, ¿qué harás con esta verdad? Puedes negarla, aferrarte a ella y esperar que las cosas cambien, o puedes hacer lo que Jung sugirió, integrar la lección, dejar que el dolor haga su trabajo y, finalmente, soltar. Soltar no significa que no hayas amado o que el dolor no haya sido real, significa que te amas lo suficiente como para no mendigar migajas. Significa que eliges tu paz en lugar de una lucha infructuosa. Significa reconocer que la vida sigue, y que lo que verdaderamente te está destinado jamás tiene que ser forzado. La energía de las personas que verdaderamente están destinadas a formar parte de tu vida llegará a ti de forma natural. No es necesario rogar, convencer o demostrar tu valía. Cuando decides soltar, algo dentro de ti cambia. Al principio, dolerá. Pero luego, en ese espacio vacío que antes parecía insoportable, comienzas a notar algo nuevo, la libertad. Empiezas a recordar quién eres fuera de esa relación, que te llena de entusiasmo, que te hace sentir vivo. Recuperas las partes de ti que habías dejado de lado al aferrarte a algo que ya no tenía vida. Jung dijo que el inconsciente siempre busca el equilibrio. Cuando algo se rompe, cuando alguien se va, es porque una nueva versión de ti está esperando ser descubierta. Pero solo la verás si dejas de mirar atrás. No es fácil, lo sé, todo en ti querrá aferrarse, enviar ese último mensaje, hacer esa última llamada, buscar una última señal de esperanza. Pero cada vez que haces eso, solo prolongas tu propio sufrimiento. Aquí está la verdad más dura de aceptar: si alguien realmente quiere tenerte en su vida, lo sabrás. Lo sentirás en sus palabras, en sus acciones, en su energía. No tendrás que descifrar mensajes ambiguos ni justificar su indiferencia.
Una conexión verdadera es clara. No te sumerge en un estado constante de ansiedad. No te hace sentir que tienes que luchar para ser visto. El mayor acto de amor que puedes darte a ti mismo es reconocer cuando alguien ha dejado de escogerte y tener el valor de hacer lo mismo. Porque mientras te aferres a lo que ya se ha ido, estarás bloqueando la llegada de lo que realmente está destinado para ti. Cuando alguien ya no te ama, lo sentirás. Y cuando finalmente decidas aceptarlo, también notarás algo más, que tu vida, tu paz y tu felicidad jamás dependieron de otra persona. Siempre estuvieron en ti, esperando a que tú los eligieras. La mente juega trucos crueles cuando se enfrenta a la pérdida. Quiere encontrar razones, explicaciones, justificaciones. Quiere creer que, si cambias algo en ti, si te esfuerzas un poco más, si encuentras las palabras correctas, todo volverá a ser como antes. Pero aquí está la verdad que Jung entendía tan bien: lo que se ha ido, lo que no está en sintonía contigo no puede quedarse, y lo que verdaderamente te está destinado jamás tiene que ser forzado. Es difícil aceptar esto, porque significa renunciar a la ilusión del control. Nos han enseñado que, si trabajamos lo suficientemente duro, obtendremos los resultados que esperamos. Pero en las relaciones humanas, esto no funciona. No puedes controlar los sentimientos de los demás. No puedes convencer a alguien de que te ame si su corazón ya no resuena con el tuyo. Claro, puedes intentarlo, sacrificarte, adaptarte, reducirte, soportar la ausencia y el silencio, pero todo ello solo te llevará a olvidar quién eres realmente. Jung también habló sobre la importancia de integrar la sombra, ese proceso de reconocer aquellas partes de nosotros que solemos evitar enfrentar. Son aspectos de nuestra psique que reprimimos por miedo, por vergüenza o debido a condicionamientos sociales. Pero no desaparecen simplemente porque no queramos verlos, se manifiestan en nuestras acciones, en nuestras emociones y, especialmente, en nuestras relaciones. Una de las maneras más dolorosas en que esto se manifiesta es cuando te aferras a alguien que ya no te ama. ¿Por qué nos aferramos tan desesperadamente a alguien que claramente nos ha mostrado que no quiere estar contigo? La respuesta radica, a menudo, en el miedo de lo que su rechazo refleja en nosotros. En lo más profundo, tememos que su ausencia confirme nuestros peores temores, que no somos suficientes, que no merecemos amor, que hay algo fundamentalmente roto en nosotros. Atamos nuestra autoestima a su presencia, y cuando se va, sentimos que perdemos una parte de nosotros mismos, pero aquí está la mayor ilusión: su amor nunca definió tu valor. Su presencia o ausencia jamás determinó lo que mereces. Ese poder reside únicamente en ti. Cuando alguien ya no te ama, lo sabrás. Notarás que ya no te prioriza, que sus mensajes son más breves, fríos y distantes. Sentirás cómo las conversaciones que antes fluían con naturalidad se vuelven forzadas y tensas, como si hablaras con un extraño. No es necesariamente porque quiera herirte, sino porque vuestra energía ha cambiado. Y aunque esto duela, aunque cada parte de ti quiera luchar contra ello, lo más valiente que puedes hacer es aceptar la verdad. Porque la verdad, por dolorosa que sea, te libera. Jung dijo célebremente: lo que resistes, persiste. Cuanto más niegues que alguien ya no quiere estar en tu vida, más dolor crearás, no porque esa persona sea cruel, sino porque la vida, el universo y tu propio inconsciente te empujan a soltar. Al principio, tu mente se rebelará. Intentará convencerte de que quizá esa persona solo necesita un poco de espacio, de que si encuentras las palabras correctas o actúas de cierta manera, cambiará de opinión. Pero aquí está lo esencial: el amor verdadero no se mendiga. Cuando alguien realmente quiere ser parte de tu vida, lo demuestra. Y cuando ya no lo quiere, también lo verás claramente. El problema es que a menudo no queremos ver las señales, porque reconocerlas significa enfrentar ese vacío que deja su ausencia. Pero ese vacío no es el final, es un espacio sagrado, un renacimiento.
Es el momento en que tienes la oportunidad de redescubrirte, de recordar quién eras antes de que él o ella apareciera. El amor no se trata de perderte en otra persona, se trata de compartir tu luz sin dejar que se apague. Cuando alguien ya no te ama, lo notarás. Y cuando finalmente decidas soltar, también te darás cuenta de que la vida sigue. El dolor no es eterno. Nuevas puertas están esperando a abrirse ante ti, pero nunca las verás si sigues aferrándote al pasado. Finalmente, llegará ese momento en el que ya no podrás engañarte a ti mismo. Cada señal, cada ausencia, cada palabra vacía pesará más que las excusas que solías darte. No habrá más dudas, ni quizás, solo la cruda e innegable verdad. La conexión se ha roto, el vínculo se ha debilitado, el sentimiento ha cambiado. Y lo más doloroso no es que la otra persona ya no te ame, sino la lucha interna de aceptar esta realidad o aferrarte a algo que ya no existe. Así, Jung nos ofrece otro camino, uno que trasciende la desesperación y la resistencia. Jung enseñaba que cada crisis emocional es una oportunidad para el cambio, no para idealizar el dolor, sino porque en ese dolor reside la semilla del crecimiento, la lección que solo surge cuando estamos dispuestos a mirar dentro de nosotros mismos en lugar de buscar respuestas en el exterior. Nos aferramos porque creemos que soltar significa perder algo irreemplazable. Pero, ¿alguna vez te has preguntado realmente, ¿de qué tengo miedo de perder? A menudo, lo que extrañas no es tanto a la otra persona, sino esa versión de ti que existía en esa relación. Lloras por la ilusión, por el sueño de lo que pudo haber sido. Sin embargo, el amor verdadero no es una ilusión. No se trata de convencer, manipular o forzar nada. Fluye libremente, sin condiciones, sin juegos, sin dudas constantes. Si alguien ya no te ama, eso no significa que debas esforzarte aún más. Es la señal de que vuestros caminos se han separado. Y sí, duele. Es doloroso soltar esa historia que construiste en tu mente. Duele aceptar que aquello que anhelas no se hará realidad. Pero el dolor no es el enemigo. El verdadero enemigo es resistirse a lo que ya es inevitable. Carl Jung hablaba del inconsciente como una fuerza que siempre busca el equilibrio. Cuando una relación se desmorona, no se trata de un castigo ni de una casualidad, es la manifestación de ese equilibrio que el universo intenta restablecer en tu vida. A menudo nos aferramos a lo que nos duele, no porque realmente lo necesitemos, sino porque tememos ese vacío que deja su ausencia. Pero ese vacío no es el final, es el espacio donde comienza la sanación. Cuando alguien ya no te ama, lo notarás hasta en los detalles más pequeños, en la falta de entusiasmo, en la creciente distancia emocional día a día. No es porque la otra persona quiera hacerte daño, sino porque su energía ha cambiado. Ahí reside la lección más difícil, no puedes forzar a alguien a sentir lo que ya no está. Pero tú puedes decidir cómo responder a esa verdad. Puedes negarla, luchar contra ella, prolongar tu propio sufrimiento, o puedes aceptarla y dar el paso más importante de todos, volver a ti mismo, porque cuando sueltas lo que ya no te pertenece, empiezas a recuperar todo lo que perdiste al tratar de mantener una relación que ya no estaba destinada para ti. No es fácil, nada que conlleve crecimiento lo es, pero cuando finalmente decides soltar, algo cambia dentro de ti. Ya no vives esperando respuestas que nunca llegarán. Ya no desperdicias tu energía tratando de reanimar lo que ya está muerto. En cambio, comienzas a notar algo nuevo, un espacio donde puedes reconstruirte, donde puedes redescubrir quién eres, donde empiezas a atraer lo que verdaderamente está en armonía contigo. Con el paso del tiempo, te darás cuenta de algo que antes parecía imposible, no has perdido nada. Al contrario, has ganado la oportunidad de empezar de nuevo, de crear una vida donde el amor no sea una lucha, sino una conexión natural y fluida, una vida en la que ya no tengas que convencer a nadie de quedarse, porque las personas que verdaderamente están destinadas a caminar contigo nunca necesitarán ser persuadidas. Cuando finalmente aceptes la verdad,
cuando dejes de buscar señales donde no las hay, cuando renuncies a que todo vuelva a ser como antes, algo cambiará dentro de ti. No será inmediato, no será sin dolor, pero con el tiempo sentirás un alivio, una especie de calma profunda. Porque lo que más nos agota no es el rechazo en sí, sino la lucha interna por aferrarnos a algo que ya se ha derrumbado. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia el verdadero yo, y una parte de ese camino consiste en reconocer qué relaciones alimentan tu crecimiento y cuáles solo agotan tu energía. A veces nos aferramos a lugares donde ya no hay reciprocidad, porque confundimos el amor con el apego. Creemos que si soltamos, perderemos algo valioso. Pero en realidad, lo que perdemos es a nosotros mismos cuando permanecemos donde ya no nos aceptan por completo. Lo notarás en la forma en que las conversaciones se vuelven más cortas, en cómo las respuestas llegan con menos entusiasmo, en cómo el silencio se alarga y se vuelve más pesado. No es porque la otra persona quiera herirte, sino porque su energía ya no coincide con la tuya. Lo más doloroso no es el cambio en sí, sino la resistencia a aceptarlo. La mente siempre buscará excusas. Te dirás que simplemente está pasando por un momento difícil, que quizás todo volverá a ser como antes si esperas un poco más. Pero Jung enseñaba que el inconsciente ya conoce la verdad antes de que la mente consciente la descubra. Si dejas de callar, si dejas de justificar lo injustificable, verás que la respuesta siempre ha estado allí. No necesitas pruebas tangibles para saber que alguien ya no quiere tenerte en su vida. No requieres un cierre perfecto ni palabras que confirmen lo que ya sientes. El amor no se comunica únicamente con palabras, se manifiesta en las acciones, en la energía, en la forma en que alguien decide estar presente en tu vida. Y cuando esa presencia se desvanece, cuando la conexión se enfría, aferrarte solo causará más dolor. En resumen, soltar no es un signo de debilidad, es un acto de amor propio. Significa valorarte tanto a ti mismo que no te quedes donde no eres completamente aceptado. Significa elegir tu paz en lugar del miedo a la soledad. Significa preferir la incertidumbre del futuro a la falsa seguridad de una relación que solo causa dolor. No es fácil, nada que tenga que ver con el crecimiento lo es, pero cuando finalmente decides soltar, cuando dejas de esperar, cuando dejas de tener la esperanza de que algo cambiará, experimentarás algo que quizás nunca antes habías sentido, la libertad. Y en esa libertad, te darás cuenta de que en realidad nunca perdiste a nadie, solo te reencontraste a ti mismo. Luego, un día, sin que te des cuenta, despiertas y notas que el dolor ya no hiere tanto. Ya no sientes la necesidad de mirar insistentemente tu teléfono, esperando un mensaje que nunca llegará. Ya no sientes ese peso en el pecho cada vez que piensas en esa persona. Porque la herida, por profunda que haya sido, ha empezado a sanar. Y en ese proceso, te has vuelto alguien más fuerte, más consciente, más auténtico contigo mismo, porque cuando alguien ya no te ama, lo sentirás. Pero cuando finalmente decidas aceptarlo, también notarás algo más, que tu vida, tu paz y tu felicidad jamás dependieron de otra persona. Siempre estuvieron dentro de ti, esperando a que tú los eligieras. La mente juega trucos crueles cuando se enfrenta a la pérdida. Quiere encontrar razones, explicaciones, justificaciones. Quiere creer que si cambias algo en ti, si te esfuerzas un poco más, si encuentras las palabras adecuadas, todo volverá a ser como antes. Pero aquí está la verdad que Jung entendía tan bien: lo que se ha ido, lo que no está en sintonía contigo no puede quedarse, y lo que verdaderamente te está destinado jamás tiene que ser forzado. Es difícil aceptar esto, porque significa renunciar a la ilusión del control. Nos han enseñado que, si trabajamos lo suficientemente duro, obtendremos los resultados que esperamos. Pero en las relaciones humanas esto no funciona. No puedes controlar los sentimientos de los demás. No puedes convencer a alguien de que te ame si su corazón ya no resuena con el tuyo. Claro que puedes intentarlo, sacrificarte, adaptarte,
rebajarte, soportar la ausencia y el silencio, pero todo eso solo te llevará a olvidar quién eres. Jung también habló de la importancia de integrar la sombra, es decir, de reconocer aquellas partes de nosotros que a menudo evitamos enfrentar. Son aspectos de nuestra psique que reprimimos por miedo, por vergüenza o por condicionamientos sociales. Pero no desaparecen simplemente porque no queramos verlos, se manifiestan en nuestras acciones, en nuestras emociones y, sobre todo, en nuestras relaciones. Una de las maneras más dolorosas en que esto se manifiesta es cuando te aferras a alguien que ya no te ama. ¿Por qué nos aferramos tan desesperadamente a alguien que claramente nos ha mostrado que no quiere estar contigo? La respuesta suele radicar en el miedo a lo que su rechazo revela sobre nosotros. En lo más profundo, tememos que su ausencia confirme nuestros peores temores, que no somos suficientes, que no merecemos amor, que algo en nosotros está fundamentalmente roto. Atamos nuestra autoestima a su presencia, y cuando se va, sentimos que perdemos una parte de nosotros mismos, pero aquí está la mayor ilusión: su amor nunca definió tu valor. Su presencia o ausencia jamás determinó lo que mereces. Ese poder reside únicamente en ti. Cuando alguien ya no te ama, lo sabrás. Notarás que ya no te pone en primer lugar, que sus mensajes son más breves, más fríos y distantes. Sentirás que las conversaciones que antes fluían con naturalidad se vuelven forzadas y tensas, como si hablaras con un extraño. No es necesariamente porque quiera herirte, sino porque vuestra energía ha cambiado. Y aunque eso duela, aunque cada parte de ti quiera luchar contra ello, lo más valiente que puedes hacer es aceptar la verdad. Porque la verdad, por dolorosa que sea, te libera. Jung dijo célebremente: lo que resistes, persiste. Cuanto más niegues que alguien ya no quiere estar en tu vida, más dolor crearás, no porque esa persona sea cruel, sino porque la vida, el universo y tu propio inconsciente te empujan a soltar. Al principio, tu mente se rebelará. Intentará convencerte de que, quizá, esa persona solo necesita un poco de espacio, de que si encuentras las palabras adecuadas o actúas de cierta manera, cambiará de opinión. Pero aquí está lo esencial: el amor verdadero no se mendiga. Cuando alguien realmente quiere ser parte de tu vida, lo demuestra. Y cuando ya no lo quiere, también se nota con claridad. El problema es que a menudo no queremos ver las señales, porque reconocerlas significa enfrentarnos a ese vacío que deja su ausencia. Pero ese vacío no es el final, es un espacio sagrado, un renacimiento. Es el momento en el que tienes la oportunidad de redescubrirte, de recordar quién eras antes de que esa persona apareciera. El amor no se trata de perderte en otra persona, se trata de compartir tu luz sin dejar que se apague. Cuando alguien ya no te ama, lo notarás. Y cuando finalmente decidas soltar, también notarás que la vida sigue. El dolor no es eterno. Nuevas puertas esperan abrirse ante ti, pero nunca las verás si sigues aferrándote al pasado. Finalmente, llegará ese momento en el que ya no podrás engañarte a ti mismo. Cada señal, cada ausencia, cada palabra vacía pesará más que las excusas que solías darte. No habrá más dudas, ni quizás, solo la cruda e innegable verdad: la conexión se ha roto, el vínculo se ha debilitado, el sentimiento ha cambiado. Y lo más doloroso no es que la otra persona ya no te ame, sino la lucha interna de aceptar esta realidad o aferrarte a algo que ya no existe. Así, este mensaje te invita a elegir: puedes negar la verdad, aferrarte a ella y esperar que algún día todo cambie, o puedes seguir la enseñanza de Jung, integrar la lección, dejar que el dolor haga su trabajo y, finalmente, soltar lo que ya no te pertenece. Soltar no significa que no hayas amado o que no haya dolido, significa que te amas lo suficiente como para no mendigar permanecer, que eliges tu paz en lugar de una lucha infructuosa, que reconoces que la vida sigue y que lo que verdaderamente te está destinado nunca debe ser forzado. La energía de aquellas personas que verdaderamente están destinadas a ser parte de tu vida llegará a ti de forma natural. No es necesario rogar,
convencer o demostrar tu valía. Cuando decides soltar, algo dentro de ti cambia. Al principio, dolerá. Pero luego, en ese espacio que antes te parecía insoportable, comenzarás a notar algo nuevo, la libertad. Empezarás a recordar quién eres fuera de esa relación, que te llenaba de entusiasmo, que te hacía sentir verdaderamente vivo. Recuperarás esas partes de ti que habías dejado de lado mientras te aferrabas a algo que ya no tenía vida. Jung decía que el inconsciente siempre busca el equilibrio. Cuando algo se rompe, cuando alguien se va, es porque una nueva y mejor versión de ti espera ser descubierta. Pero solo la verás si dejas de mirar atrás. No es fácil, lo sé, todo en ti querrá aferrarse, enviarte ese último mensaje, hacer esa última llamada, buscar una última chispa de esperanza. Pero cada vez que haces eso, solo prolongas tu propio sufrimiento. Aquí está la verdad más difícil de aceptar: si alguien realmente quiere tenerte en su vida, lo sabrás. Lo sentirás en sus palabras, en sus acciones, en su energía. No tendrás que descifrar mensajes confusos ni justificar su indiferencia. Una conexión genuina es clara. No te sumerge en un estado constante de ansiedad. No te hace sentir que tienes que luchar para ser visto. El mayor acto de amor que puedes hacerte es reconocer cuando alguien ha dejado de escogerte y tener el valor de hacer lo mismo. Porque mientras te aferres a lo que ya se ha ido, impedirás que entre en tu vida lo que realmente está destinado para ti. Cuando alguien ya no te ama, lo sentirás. Y cuando finalmente decidas aceptarlo, también notarás que tu vida, tu paz y tu felicidad nunca dependieron de otra persona. Siempre estuvieron dentro de ti, esperando a que tú los eligieras. La mente juega trucos crueles cuando se enfrenta a la pérdida. Quiere encontrar razones, explicaciones, justificaciones. Quiere creer que si cambias algo en ti, si te esfuerzas un poco más, si encuentras las palabras adecuadas, todo volverá a ser como antes. Pero aquí está la verdad que Jung entendía tan bien: lo que se ha ido, lo que no resuena contigo no puede quedarse, y lo que verdaderamente está destinado para ti nunca tiene que ser forzado. Es difícil aceptar esto, porque significa renunciar a la ilusión del control. Nos han enseñado que, si trabajamos lo suficientemente duro, obtendremos los resultados que esperamos. Pero en las relaciones humanas esto no funciona. No puedes controlar los sentimientos de los demás. No puedes convencer a alguien de que te ame si su corazón ya no resuena con el tuyo. Claro que puedes intentarlo, sacrificarte, adaptarte, rebajarte, soportar la ausencia y el silencio, pero todo eso solo te llevará a olvidar quién eres. Jung también habló sobre la importancia de integrar la sombra, es decir, de reconocer aquellas partes de nosotros que a menudo evitamos enfrentar. Son aspectos de nuestra psique que reprimimos por miedo, por vergüenza o debido a condicionamientos sociales. Pero no desaparecen simplemente porque no queramos verlos, se manifiestan en nuestras acciones, en nuestras emociones y, sobre todo, en nuestras relaciones. Una de las formas más dolorosas en que esto se manifiesta es cuando te aferras a alguien que ya no te ama. ¿Por qué nos aferramos tan desesperadamente a alguien que claramente nos ha mostrado que no quiere estar contigo? La respuesta suele residir en el miedo a lo que su rechazo revela sobre nosotros. En lo más profundo, tememos que su ausencia confirme nuestros peores temores, que no somos suficientes, que no merecemos amor, que hay algo fundamentalmente roto en nosotros. Atamos nuestra autoestima a su presencia, y cuando se va, sentimos que perdemos una parte de nosotros mismos. Pero aquí está la mayor ilusión: su amor nunca definió tu valor. Su presencia o ausencia jamás determinó lo que mereces. Ese poder reside únicamente en ti. Cuando alguien ya no te ama, lo sabrás. Notarás que ya no te prioriza, que sus mensajes son más breves, más fríos y distantes. Sentirás que las conversaciones que antes fluían con naturalidad se vuelven forzadas y tensas, como si hablaras con un extraño.
No es necesariamente porque quiera herirte, sino porque vuestra energía ha cambiado. Y aunque esto duela, aunque cada parte de ti quiera luchar contra ello, lo más valiente que puedes hacer es aceptar la verdad. Porque la verdad, por dolorosa que sea, te libera. Jung dijo célebremente, lo que resistes, persiste. Cuanto más niegues que alguien ya no quiere estar en tu vida, más dolor generarás, no porque esa persona sea cruel, sino porque la vida, el universo y tu propio inconsciente te empujan a soltar. Al principio, tu mente se rebelará. Intentará convencerte de que, quizá, esa persona solo necesita un poco de espacio, de que si encuentras las palabras correctas o actúas de cierta manera, cambiará de opinión. Pero aquí está lo esencial, el amor verdadero no se mendiga. Cuando alguien realmente quiere formar parte de tu vida, lo demuestra. Y cuando ya no lo quiere, también se nota con claridad. El problema es que a menudo no queremos ver las señales, porque reconocerlas significa enfrentarnos al vacío que deja su ausencia. Pero ese vacío no es el final, es un espacio sagrado, un renacimiento. Es el momento en que tienes la oportunidad de redescubrirte, de recordar quién eras antes de que esa persona apareciera. El amor no se trata de perderte en otra persona, se trata de compartir tu luz sin dejar que se apague. Cuando alguien ya no te ama, lo notarás. Y cuando finalmente decidas soltar, también notarás que la vida sigue. El dolor no es eterno. Nuevas puertas esperan abrirse ante ti, pero nunca las verás si sigues aferrándote al pasado. Finalmente, llegará ese momento en que ya no podrás engañarte a ti mismo. Cada señal, cada ausencia, cada palabra vacía pesará más que las excusas que solías darte. No habrá más dudas, ni quizás, solo la cruda e innegable verdad. La conexión se ha roto, el vínculo se ha debilitado, el sentimiento ha cambiado. Y lo más doloroso no es que la otra persona ya no te ame, sino la lucha interna por aceptar esta realidad o aferrarte a algo que ya no existe. Este mensaje te invita, entonces, a elegir. Puedes negar la verdad, aferrarte a ella y esperar que algún día todo cambie, o puedes seguir la enseñanza de Jung, integrar la lección, dejar que el dolor haga su trabajo y, finalmente, soltar lo que ya no es tuyo. Soltar no significa que no hayas amado o que no haya dolido, significa que te amas lo suficiente como para no mendigar quedarte, que eliges tu paz en lugar de una lucha infructuosa, que reconoces que la vida sigue y que lo que verdaderamente está destinado para ti jamás debe ser forzado. La energía de aquellas personas que realmente están destinadas a formar parte de tu vida llegará a ti de manera natural. No es necesario rogar, convencer o demostrar tu valía. Cuando decides soltar, algo en ti cambia. Al principio, dolerá. Pero luego, en ese espacio que antes te parecía insoportable, comenzarás a notar algo nuevo, la libertad. Empezarás a recordar quién eres fuera de esa relación, que te llenaba de entusiasmo, que te hacía sentir verdaderamente vivo. Recuperarás esas partes de ti que habías dejado de lado al aferrarte a algo que ya no tenía vida. Jung decía que el inconsciente siempre busca el equilibrio. Cuando algo se rompe, cuando alguien se va, es porque una nueva y mejor versión de ti está esperando ser descubierta. Pero solo la verás si dejas de mirar atrás. No es fácil, lo sé, todo en ti querrá aferrarse, enviarte ese último mensaje, hacer esa última llamada, buscar una última chispa de esperanza. Pero cada vez que haces eso, solo prolongas tu propio sufrimiento. Aquí está la verdad más difícil de aceptar: si alguien realmente quiere tenerte en su vida, lo sabrás. Lo sentirás en sus palabras, en sus acciones, en su energía. No tendrás que descifrar mensajes confusos ni justificar su indiferencia. Una conexión genuina es clara. No te sumerge en un estado constante de ansiedad. No te hace sentir que tienes que luchar para ser visto. El mayor acto de amor que puedes darte es reconocer cuando alguien ha dejado de escogerte y tener el valor de hacer lo mismo. Porque mientras te aferres a lo que ya se ha ido,
estarás bloqueando la llegada de lo que realmente está destinado para ti. Cuando alguien ya no te ama, lo sentirás. Y cuando finalmente decidas aceptarlo, también notarás que tu vida, tu paz y tu felicidad jamás dependieron de otra persona. Siempre han estado dentro de ti, esperando a que tú los elijas. La mente juega trucos crueles cuando se enfrenta a la pérdida. Quiere encontrar razones, explicaciones, justificaciones. Quiere creer que si cambias algo en ti, si te esfuerzas un poco más, si encuentras las palabras correctas, todo volverá a ser como antes. Pero aquí está la verdad que Jung entendía tan bien: lo que se ha ido, lo que no está en sintonía contigo no puede quedarse, y lo que verdaderamente está destinado para ti jamás tiene que ser forzado. Es difícil aceptar esto, porque significa renunciar a la ilusión del control. Nos han enseñado que, si trabajamos lo suficientemente duro, obtendremos los resultados que esperamos. Pero en las relaciones humanas esto no funciona. No puedes controlar los sentimientos de los demás. No puedes convencer a alguien de que te ame si su corazón ya no resuena con el tuyo. Claro que puedes intentarlo, sacrificarte, adaptarte, rebajarte, soportar la ausencia y el silencio, pero todo eso solo te llevará a olvidar quién eres. Jung también habló de la importancia de integrar la sombra, es decir, de reconocer aquellas partes de nosotros que a menudo evitamos enfrentar. Son aspectos de nuestra psique que reprimimos por miedo, por vergüenza o por condicionamientos sociales. Pero no desaparecen simplemente porque no queramos verlos, se manifiestan en nuestras acciones, en nuestras emociones y, sobre todo, en nuestras relaciones. Una de las formas más dolorosas en que esto se manifiesta es cuando te aferras a alguien que ya no te ama. ¿Por qué nos aferramos tan desesperadamente a alguien que claramente nos ha mostrado que no quiere estar contigo? La respuesta suele residir en el miedo a lo que su rechazo revela sobre nosotros. En lo más profundo, tememos que su ausencia confirme nuestros peores temores, que no somos suficientes, que no merecemos amor, que hay algo fundamentalmente roto en nosotros. Atamos nuestra autoestima a su presencia, y cuando se va, sentimos que perdemos una parte de nosotros mismos, pero aquí está la mayor ilusión: su amor nunca definió tu valor. Su presencia o ausencia jamás determinó lo que mereces. Ese poder reside únicamente en ti. Cuando alguien ya no te ama, lo sabrás. Notarás que ya no te pone en primer lugar, que sus mensajes son más breves, fríos y distantes. Sentirás que las conversaciones que antes fluían con naturalidad se vuelven forzadas y tensas, como si hablaras con un extraño. No es necesariamente porque quiera herirte, sino porque vuestra energía ha cambiado. Y aunque esto duela, aunque cada parte de ti quiera luchar contra ello, lo más valiente que puedes hacer es aceptar la verdad. Porque la verdad, por dolorosa que sea, te libera. Jung dijo célebremente: lo que resistes, persiste. Cuanto más niegues que alguien ya no quiere estar en tu vida, más dolor generarás, no porque esa persona sea cruel, sino porque la vida, el universo y tu propio inconsciente te empujan a soltar. Al principio, tu mente se rebelará. Intentará convencerte de que, quizá, esa persona solo necesita un poco de espacio, que si encuentras las palabras adecuadas o actúas de cierta manera, cambiará de opinión. Pero aquí está lo esencial: el amor verdadero no se mendiga. Cuando alguien realmente quiere formar parte de tu vida, lo demuestra. Y cuando ya no lo quiere, también se nota con claridad. El problema es que a menudo no queremos ver las señales, porque reconocerlas significa enfrentarnos al vacío que deja su ausencia. Pero ese vacío no es el final, es un espacio sagrado, un renacimiento. Es el momento en que tienes la oportunidad de redescubrirte, de recordar quién eras antes de que esa persona apareciera. El amor no se trata de perderte en otra persona, se trata de compartir tu luz sin dejar que se apague. Cuando alguien ya no te ama, lo notarás. Y cuando finalmente decidas soltar, también notarás que la vida sigue. El dolor no es eterno.
Nuevas puertas esperan abrirse ante ti, pero nunca las verás si sigues aferrándote al pasado. En definitiva, este mensaje te invita a elegir. Puedes negar la verdad, aferrarte a ella y esperar que algún día todo cambie, o puedes seguir la enseñanza de Jung, integrar la lección, dejar que el dolor haga su trabajo y, finalmente, soltar lo que ya no te pertenece. Soltar no significa que no hayas amado o que no haya dolido, significa que te amas lo suficiente como para no mendigar quedarte, que eliges tu paz en lugar de una lucha infructuosa, que reconoces que la vida sigue y que lo que verdaderamente está destinado para ti nunca debe ser forzado.